la Sala X, donde la diversión nunca para. Bienvenidos a la Sala X. Yo soy Joseph Daú. Este espacio lo hicimos para pasar un buen rato, para divertirnos, con entrevistas, datos curiosos, debates y mucho más. Y hoy en la cabina tenemos al doctor Gabriel Maldonado, especialista en traumatología. Bienvenido. Joseph, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en tu espacio para compartir y sobre todo para, bueno, poder conversar un poco sobre todas las dudas que puedan tener acerca de la actividad deportiva, actividad física y la traumatología. Es un placer que esté con nosotros y a mí personalmente me encanta el deporte y admiro su trabajo. Entonces le voy a hacer algunas preguntas. Súper. La primera sería, ¿qué es lo más divertido de ser traumatólogo? Bueno, yo te diría que ningún día es igual. Entonces, es esperarte cosas nuevas todos los días, porque la traumatología y la medicina en general es muy diversa. Entonces, eso nos hace enfrentarnos a casos nuevos todos los días y nunca es monótono. Entonces, al tener nuevos retos y nuevas situaciones que resolver, por supuesto que eso lo hace muy interesante. Ya, una pregunta. ¿Cuál es la especialidad de un traumatólogo? Bueno, el traumatólogo tiene como competencia tratar todas las lesiones osteomusculares, desde las fracturas hasta lesiones no tan severas, que comprendan todas las articulaciones del cuerpo y los músculos, ayudándote a poder repararlas o poder rehabilitarlas en un tiempo que puedas devolver tu actividad cotidiana, tanto a lo que haces regularmente como al deporte. Entonces, básicamente esa es la función del traumatólogo. Y a su vez, se puede subespecializar en las diferentes áreas anatómicas del cuerpo. Es decir, que tenemos traumatólogos de hombro, de rodilla, de cadera, de pie, incluso de pelvis. Bueno, eso yo no lo sabía. ¿Y usted de dónde surgió esa pasión por ser traumatólogo? Bueno, yo te diría que durante la carrera, ya estudiando medicina, existen los 2 últimos años, rotaciones, que son periodos de tiempo que pasas directamente con subespecialidades de toda la medicina, como para rozar un poco y tener práctica en cada aspecto de lo que es ser médico. Entonces, cuando estaba en el 5.º año de la carrera en el Hospital Vargas de Caracas, un hospital que queda justo adyacente a la escuela de la cual fui egresado, había un grupo de traumatólogos que realmente tenían muchísima pasión por su trabajo y me encantaba que ellos tenían esa diversidad de patologías, es decir, que nunca veías algo igual. Y el hecho de enfrentarte a cosas tan diferentes todos los días, que te generan como que esa curiosidad por aprender todos los días un poco más acerca de algo, fue lo que me detonó esa pasión por estudiar traumatología. Ya, pues bueno, eh, una historia corta, pero que significa mucho. Sí, claro, totalmente. Eh, ¿Cuál ha sido el caso más interesante que ha tenido? Bueno, mira, he tenido muchísimos casos interesantes. Te puedo comentar sobre varios que recientemente hemos podido solventar en los centros donde trabajo, en el cual lesiones específicas de un hueso llevan a quitar ese hueso y hemos tenido que imprimir con impresoras tridimensionales material especializado, el titanio, y hemos replicado la forma del hueso que tuvimos que sacar para luego implantar un hueso impreso en 3D en una paciente muy joven. Entonces, una paciente de 22 años que tiene una actividad cotidiana súper intensa, una persona joven, que evidentemente tiene una expectativa de vida larga, pues el hecho de tener que esa lesión poder o tener que resecar el hueso y no poder hacer otra cosa sino fusionar su articulación o condenarla a vivir limitada, pues esta alternativa que nos da la tecnología de poder imprimir un hueso casi exacto al que tuvimos que sacarle en un material tan noble como el titanio en nuestra área, pues le da una segunda oportunidad de vida y por supuesto para que haga sus actividades cotidianas y deportivas de la mejor forma posible. Ya, bueno,
No me esperaba que tuvieran que imprimir un hueso exacto y luego meterlo otra vez. ¿Cuánto se tardaron haciendo eso? Bueno, fíjate, eh, la, la impresión 3D creo que es algo bastante novedoso todavía, ¿no? Sin embargo, en las resinas que podemos ver en nuestra vida cotidiana, no se adaptan al entorno biológico del ser humano. Entonces, es necesario utilizar elementos o materiales que ya se han comprobado que sí funcionen en nuestro entorno biológico. El titanio, el oxinio, el acero y otros materiales cuyas aleaciones son similares a las que ya he nombrado, son, digamos, biocompatibles, es decir, estando dentro de ti no te van a causar ninguna reacción o daño. Entonces, una vez que tú has hecho un estudio minucioso sobre la anatomía del paciente y replicado el volumen exacto del hueso que tú vas a imprimir en este caso, tú envías eso, en este caso, a Brasil, porque no disponíamos con una máquina que imprimiera digamos, el titanio per se, ¿no? Aquí hay máquinas que te imprimen filamentos de resina, pero no de metal. Entonces, tuvimos que asistirnos en un departamento especializado en Brasil, demoró unas 4 semanas y luego cuando tuvimos la pieza de vuelta fue implantada al paciente en un lapso de días. Entonces pudimos tener como que esa experiencia en cuanto a innovación, novedad y por supuesto el feedback del paciente, que es lo más importante cuando nos comenta que, bueno, se siente bien y puede no estar limitada en sus actividades como lo estaba anteriormente cuando tenían la enfermedad. Ya, ¿y qué consejo le darías a un niño que quiere ser un deportista profesional? Bueno, mira, en los deportes siempre se requiere disciplina y trabajo, preparación, ¿no? Yo pienso que la condición de un deportista, más allá de tener un acondicionamiento muscular y atlético en función de la disciplina deportiva que practique, creo que el mayor cambio está en la actitud, en la mentalidad, en la determinación y en la disciplina. Entonces, si tú tienes esos elementos bien claros en tu mente, tienes esa determinación y ese pensamiento futuro de que vas a lograr tu meta, pues independientemente de lo que sea el trabajo deportivo, tú vas a lograr ser un gran profesional. Doctor, le quería preguntar, ¿cómo puedo prevenir las lesiones al practicar deportes? Bueno, yo pienso que un concepto que debemos tener bien claro es que el día a día del deportista incluye las lesiones. O sea, que ciertamente más allá de que van a haber tips para prevenirlas, tenemos que asimilarlas que son parte de la vida deportiva. Y por supuesto que más allá del deporte que practiques, las líneas, digamos, más genéricas para tú prevenir alguna lesión sería un adecuado acondicionamiento muscular, tanto previo al realizar algún tipo de entrenamiento, como incluso posterior a él, porque la recuperación en los deportistas de élite es tan importante como el entrenamiento previo. Y eso lo vemos mucho en los futbolistas de alta competencia, en los peloteros que juegan béisbol, obviamente, y el post-entrenamiento constituye tanta importancia como el acondicionamiento muscular previo. Entonces, una adecuada alimentación, una hidratación que evidentemente sea cotejada con el tipo de entrenamiento que realice y por supuesto un adecuado estado mental en el que te permita practicar de forma relajada tu deporte y no estar, digamos, estresado o con algún tipo de carga negativa a nivel mental, son cosas que uno quizás no toma mucho en cuenta, pero que juega un papel importantísimo porque la psicología del deportista es tan importante como la parte biológica. Entonces, si tú estás en onda, si tú estás comprometido con lo que estás haciendo, si estás enfocado con tu deporte, y por supuesto que aunado a eso tienes una adecuada condición física y sigues los lineamientos de hidratación y de alimentación adecuados, es poco probable que tengas lesiones severas. Ok, ¿cuál es su deporte favorito? El fútbol, El fútbol. sí. ¿Ya? ¿Y a qué equipo le va? Yo soy seguidor del Bayern München desde hace
24 años aproximadamente. Ya, ¿y eh, a qué selección? ¿Ya? Bueno, por supuesto a la nacional, la Vinotinto. Sin embargo, también tengo una pasión especial, una inclinación por la selección alemana. Me gusta mucho cómo tienen las dinámicas de trabajo, de entrenamiento y cómo logran, sin nombres rimbombantes, poder engranar y funcionar para ser eficaces. Entonces, quizás eso es lo que más admiro de ellos. Ya, bueno, yo, digamos que irle a un equipo, no, no tanto, pero si creo que elegir una selección, yo le voy a la Vinotinto y le voy a Argentina. ¿Y usted quién cree que va a ganar el partido de Venezuela-Brasil? Bueno, yo te digo que el Vinotinto no ha perdido en Maturín desde la era del Bocha Batista, ¿no? Entonces, yo me quedo con mi selección. Yo sigo apostando por la Vinotinto para el día de hoy. No, yo creo que o sería un empate o terminaría 2-1 de, pero la decisión de quién tendría la mano ganadora la tendría que hacer luego de ver el primer gol, claro. Porque si no, no sé. Claro, qué bueno que te reservas esa carta. Y yo pienso que hemos hecho un buen trabajo. Ciertamente el último partido quizás no es lo más idóneo como para exponer las virtudes de la Vinotinto, porque se juega en una cancha bien difícil, ¿no? Pero creo que nos va a ir bien. Y bueno, tengo fe en que sí nos va a ir bien. Hay que tener fe. ¿Y alguna vez tú has tenido una lesión? Fíjate, sí, recientemente, hace un par de meses, yo también soy aficionado al pádel y desafortunadamente tuve un desgarro total de los gemelos en mi pierna izquierda. Eso me llevó a estar limitado y tener que no apoyar mi pie durante al menos un mes. Y debo decir que sé lo que es una lesión y realmente puedo ponerme en el lugar de los pacientes, sean deportistas o no, cuando la padecen, ¿no? Y pienso que lo que te comentaba anteriormente del estado mental es clave para poder sobreponerse a una lesión, porque lo que estás buscando todos los días es cuándo te vas a poner bien. Y ciertamente hay que entender que los procesos de recuperación o de renovación de los tejidos, depende de la lesión, tienen su tiempo, pero que ese tiempo lo puedes optimizar o lo puedes acortar si tienes una adecuada reserva muscular, si eres una persona que continuamente practica deporte y si sigues ciertos lineamientos nutricionales que son, digamos, básicos para poder tener una buena evolución. Entonces, yo pienso desde el otro lado, digamos, del mostrador, que uno tiene que tener paciencia y fe en quien te trata para poder lograr tener una recuperación favorable. Ya. Y usted, aparte de la lesión que tuvo en la pierna izquierda, ha tenido más. Sí, he tenido algunas fracturas en mi pie específicamente. Sin embargo, no me habían limitado tanto, o por lo menos no me había dado cuenta que me habían limitado tanto como la última, ¿no? Sí, he tenido que usar inmovilizaciones, e incluso cuando tenía quizás un poco más que la edad que tienes actualmente, unos 13 o 14 años, sufrí una fractura del tabique nasal haciendo deporte, jugando béisbol, y eso ameritó una cirugía. Entonces, lógicamente, el periodo de recuperación sí es un poquito más lento porque, bueno, durante el periodo postoperatorio te limitan el poder practicar el deporte que te gusta, en este caso el béisbol para mí. Entonces sí tuve más o menos como unos 4 meses fuera de la cancha. Pero bueno, y ojalá que siga así, aún no he tenido ninguna lesión, pero sí he tenido unas heridas graves. Que bueno, dejo de contar una. Y dice así, que yo estaba, cuando era Halloween, que yo me había disfrazado un personaje de Uncharted, ¿no? El juego.
me disfracé del protagonista y le pedí a mi mamá que me hiciera una herida de mentira en la frente. Era grande, gigante. Entonces me pintó la herida normal y luego fuimos a un club para cenar. Mis tíos, mis papás, mis abuelos y yo andaba con mi monopatín y estaba haciendo trucos, pero chiquitos, no voy a arriesgar tanto. Pero cuando me choqué con una piedrita chiquita, me caí, ¡pum! Me pegué en la cabeza y la misma herida que mi mamá me había puesto fue la que tuve. Y usted sabe cuando tienes una herida y se ve como rosado adentro, así. O sea, te metiste en el personaje realmente Sí, porque no, replicaste la herida. y estaba llorando como loco ahí. Pero al final me recuperé. Y hay otra que es muy absurda, que está más reciente. Creo que fue el año antepasado, o el año antes. Yo estaba en mi casa, estaba en el baño, pero estaba a punto de salir, me resbalé, me pegué aquí, me quedé en heridita, al lado de mi ceja, al ladito de mi ojo, que, bueno, me resbalé y me pegué con la punta de la mano, Wow. creo que era de mármol, horrible. Y una más reciente, que fue anteayer, ¿sí no fue? Sí, no fue antes, fue martes. Que yo tengo un club fuera de mi colegio que se llama Guayacán, el que nos llevan en un transporte. Entonces, nos montábamos tranquilos, estaba medio llenito, entonces tuve que bueno, meterme ahí apachurrado con los otros. Y nosotros hacemos algo, hacemos frenazo. ¿No? ¿Qué es un frenazo? Bueno, que el estacionamiento es más o menos normal, es más o menos grande, es un estacionamiento de almacén. Entonces, cuando nos estamos por estacionar, el conductor va rápido y luego frena. Entonces, todos salimos ¡ah! Y bueno, me pasó eso y estaba muy lleno, entonces como me caí y me pegué contra un cuadro dentro de un bolso. Y no la herida que tengo acá, Wow. por aquí. Pero ahí era más grave y tenía algo rojo rodeándome bueno, el ojo. Y al principio no me dolió, pero luego ya empezó a doler mucho. Pero bueno, yo no considero que me dolió tanto, pero mi mamá, ella sabe cómo son las mamás. Siempre como toda mi papá también. Saliste airoso de ella. Ujú. Volviendo a la entrevista, tenemos una tradición que, bueno, le vamos a regalar una gorra de la sala X al doctor Gabriel Maldonado. Oye, muchísimas gracias. Es hermosa la gorra y de mis colores favoritos. No te había dicho, pero yo también soy fan de Cardenales de Lara. Entonces son rojo y negro sus colores. Me encanta, está espectacular. De verdad que bellísima. Ya lo voy a estrenar. Yo sé. Bueno, eh, continuando con las preguntas. Acá la pregunta sorpresa. Ok. Si pudieras tener tres superpoderes, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, yo te diría que volar sería uno de ellos, ¿no? Creo que la perspectiva que tienen las aves o de un dron haciendo honor a la tecnología actual es algo increíble, te pone todo en perspectiva y creo que te da como que otra óptica de las cosas, de admirar las bellezas naturales, de incluso poder tomar distancia para pensar mejor algo. Creo que eso sería un superpoder magnífico que yo desearía, ¿no? Este, otro superpoder que me encantaría es que no hubiesen enfermedades.
prevenir todas las enfermedades del mundo, sería algo genial, porque así nadie tuviese que sufrir o estar con dolor. Sería algo que, bueno, creo que estaría fuera de serie. Y bueno, algún otro, pues probablemente leer la mente, ¿no? Leer la mente de las personas sería un buen superpoder. ¿Qué te parece? Ahora sería, bueno, los míos serían un poco más, bueno, de superhéroes. Sería transformarme en lo que quiera cuando quiera. No es que pienso en algo y me transformo en eso. Yo pienso que quiero transformarme en eso y me transformo en eso. Y si me quiero destransformar, mi mente no puede pensar en destransformarse, sino que yo tengo que desear que me quiero destransformar, ¿no? El segundo sería no, regeneración, pero en una regeneración potente, como sería la de Deadpool, pero un poco más rápido, Sí. para poder recuperarme rápido. En mi época te diría que sería la de Logan, ¿no? La de Guepardo. Sí. Y el tercero sería poder teletransportarme. Wow, ese está increíble. Ese también me encantaría. Bueno, también quiero comentar algunos datos curiosos que tienen relación con la profesión de nuestro invitado. En primera es que los antiguos egipcios ya hacían procedimientos ortopédicos básicos como inmovilizar fracturas con férulas. Hipócrates, el padre de la medicina, fue un médico griego del siglo V a.C., que describió diversas lesiones y tratamientos ortopédicos, sentando las bases de la medicina moderna. Al nacer, nosotros tenemos alrededor de 270 huesos, pero mientras crecemos, se fusionan hasta los 206 huesos de adulto. ¿Por qué esto? Se preguntan. ¿Acaso cuando somos bebés hay más huesos? Bueno, es algo parecido, pero los huesos se van juntando, porque cuando somos bebés son chiquitos, pero bueno, igual que nosotros. Y entonces cuando vamos creciendo, esos huesos ya empiezan a adaptarse más al cuerpo y bueno, también luego se fusionan hasta, como dije antes, los 206 huesos del ser humano adulto. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y soporta mayor parte del peso de nuestro cuerpo. El estribo, que está ubicado en el oído medio, es el hueso más pequeño del cuerpo humano y forma parte del sistema que nos hace capaces de poder escuchar. Y hoy existen prótesis que pueden ser controladas por el cerebro, porque ayudan a las personas a hacer movimientos mucho más naturales y más precisos. Por ejemplo, una prótesis de brazo que tú controlas con tu cerebro. Tú quieres mover tu brazo y la prótesis, bueno, se controla y empieza a moverse conforme a tu voluntad. Doctor, ¿usted conocía alguno de estos datos? Sí, son muy interesantes, ¿no? Quizás para aclarar, cuando somos pequeños, hay pocos huesos y hay mucho cartílago. Entonces, ciertamente el cartílago se osifica. Al osificarse es porque tiene calcio. Entonces, conforme crecemos, ciertamente, como dijiste, se fusionan y se osifican. Y por eso es que cuando somos adultos y haces una rayos X panorámica de todo nuestro cuerpo, cuentas 206 huesos. Ya, bueno, doctor, ¿usted tiene algún dato más que le gustaría agregar? Bueno, quizás como curiosidad no, pero sí hechos. Las patologías deportivas en estos últimos tiempos con el advenimiento de nuevas prácticas, con una sociedad mucho más activa en cuanto a la actividad social y deportiva, es bastante frecuente y por eso me parece muy pertinente tu iniciativa en dar tips de prevención porque no solamente estamos expuestos a sufrir
lesiones quienes jugamos, sino las personas que quizás no se acondicionan adecuadamente antes de hacer una práctica que quizás es social o recreativa o esporádica. Entonces está bien, es pertinente pues recordarles qué debemos hacer antes de cualquier tipo de práctica para evitar ese tipo de lesiones. También comentarte que los esguinces de tobillo son de las lesiones más frecuentes de toda la traumatología. Y cada 10 segundos en Estados Unidos se esguinza a alguien. Es así la estadística. Hay más de 325.000 eventos anuales. Entonces, evidentemente es muy frecuente en cuanto a la práctica deportiva e incluso quienes no practican deporte. Por lo que siempre debemos concientizar a la población de que este tipo de lesiones puede ser prevenida y si ya la tenemos, pues educarla para que su recuperación sea lo más pronta posible. Doctor, qué es lo que más le gusta de ser traumatólogo? Poder resolver problemas. Creo que es una especialidad muy práctica. Muchas veces cuando el campo de la medicina es muy amplio, hay cosas que quizás quedan no tan bien resueltas o que mucho depende también del paciente. Y creo que traumatología te combina mucho de lo que es el diagnóstico, poder determinar qué es lo que está pasando y también poder corregirlo en el mismo momento, o sea, con tus manos. Creo que su practicidad, para resumir. Ok. Eh, ¿Usted recuerda la primera lesión que trató? Wow. Creo que sí, o sea, en mi práctica privada la recuerdo muy bien. Quizás en mi práctica pública eran tantas que probablemente no lo recuerdo, pero te puedo hablar de una muy particular en la clínica donde ejerzo. Fue la primera persona que traté como traumatólogo, fue alguien que se había fracturado la porción distal, o sea, la parte de la tibia que pega con el tobillo. Una persona muy particular. Tuvimos una conversación previa, le comenté que era algo que requería operarse para poder restituir, digamos, su anatomía y su normalidad. Y bueno, afortunadamente fue exitoso y hasta hoy día me escribe una carta de feliz Navidad desde hace más de 10 años. Todos los diciembre me llegó una felicitación de su parte. Ya, bueno, seguro que ayudó a ese paciente mucho y que está muy agradecido con usted para seguir mandando cartas. Exactamente. Ya, ¿y cuál es la herramienta que más usas en tu trabajo, la más importante? Bueno, yo te diría que es mi percepción. O sea, ahí sí iría un poco con lo que es el sentido que te da a ti saber qué significa que alguien presente un síntoma o que alguien tenga algún problema articular o alguna deformidad. Creo que es lo más elemental para poder hacer un diagnóstico. Ahora, si me hablas de algún instrumento o algo que yo utilice en mi vida cotidiana para corregir algo en una cirugía, yo te diría que algo que se llaman micromotores son artefactos que te permiten poder perforar zonas del hueso para poder implantar placas, tornillos o cualquier implante que requiera para estabilizar una fractura. Entonces, imagínate taladros muy pequeñitos, súper especializados de metal, muy bonitos, cromados, que te permiten hacer todo eso. Entonces son unos juguetitos bien, bien particulares que me encantan. Ya, bueno, yo me lo estoy imaginando y se ve súper. Y en tu opinión personal, ¿cuál es la parte más difícil de ser traumatólogo? Bueno, yo no te diría que existe algo en particular difícil como traumatólogo, sino como ser médico, ¿no? Quizás cuando hay algo que no va bien o dar una mala noticia puede ser un poquito decepcionante, no solo para el paciente, que evidentemente es quien lo padece, ¿no? Sino para uno como profesional. Creo que las malas noticias no nos gustan, no le gustan a nadie y quizás creo que puede ser una de las partes más complejas de ser médico. Ya, ¿y cuál es la lesión más común que tienen los niños cuando van a una consulta? Bueno, los niños en particular son muy nobles porque la mayoría de las lesiones ocurren por caídas. Entonces, yo te diría que traumatismos contusos simples es lo que más suelo ver.
Pero algo muy común en los niños más pequeños, yo te diría que entre los 2 y 5 años, es algo llamado el codo de niñera. Y tiene un nombre muy particular porque muchas veces cuando los niños eran dejados a cuidado de personas que quizás no eran sus padres y esto tenían que tomarlo de la mano con firmeza porque quizás el niño se iba a ir corriendo buscando algún juguete, por ejemplo, la persona que lo cuidaba o su niñera en estos casos, pues alaba súbitamente su brazo para evitar que se desplazara y generaba algo que se llama subluxación radiocubital. Ese tipo de lesiones es muy, muy comunes en los niños pequeños, porque obviamente los alamos por los brazos o los traemos de forma súbita cuando evitamos que se vayan a caer. Entonces es una lesión cuyo nombre hace alusión al tipo de mecanismo por el cual se produce. Y como te digo, entre los 2 y 5 años es muy frecuente ese tipo de lesión. Ya, ¿y por qué es importante rehabilitarse, hacer reposo luego de tener una lesión? Bueno, la respuesta sencilla es porque el cuerpo se repara a través del descanso. Lógicamente, si hay algún problema muscular o articular, el reposo mejora la inflamación. Al no darle carga a la articulación o al músculo, pues obviamente el proceso inflamatorio que inicialmente te ayuda a reparar el tejido, pues lógicamente va a disminuir y te va a permitir que esa lesión que tuviste, pues vaya sanando de forma progresiva. Lógicamente los tiempos dependen de la magnitud y del tipo de lesión, pero lo más importante es concientizar a quien lo padece de que debe esperar el momento propicio de reposo o de rehabilitación como para poder sanar su lesión y poder reincorporarse a su actividad deportiva o cotidiana. Bueno, ahorita viene lo que te estaba diciendo, que son una serie de 5 preguntas. Ok, Y tú vas a responder lo más rápido que puedas. voy a intentarlo. ¿Cuál es tu comida favorita? La carne. Sí. ¿Tienes mascotas? Sí, ¿Cuál es el animal de tus sueños para tener en tu casa? un lobo. El, el mío es un... Hay varios. Sería un hurón, no, 5. Wow, Un hurón, un zoológico. un erizo, un chigüiro, un mapache y, bueno, no, un pastor alemán. Ok, es convencional. Sí, ese es facilito. Eh, ¿Cuál es tu temporada favorita? Bueno, yo pienso que el verano, ¿no? Que hay sol. Sin embargo, soy fan de los días lluviosos. No me preguntes por qué, pero me relaja mucho. Sí, a mí también. Súper. Y te puedes sentar en tu cama tranquilo, no hay nada, te relajas. Sabes que no tienes que ir a hacer nada porque está lloviendo. Es súper. Bueno, ya llegamos al final del programa, pero vamos a estar de regreso la próxima semana con muchos más temas interesantes. Acuérdense de seguirnos a través de @la sala X-oficial y @envioradionet. Pueden sintonizarnos por www.envioradio.com, el canal de YouTube Envío Radio y también a través de la app de la emisora Envío Radio. Antes de irnos, me gustaría que si usted podría compartir sus redes para las personas que le gustaría hacerlos. Con todo gusto, pueden seguirme en Instagram, Facebook, X y creo que esas son todas mis redes sociales en @mi pie y tobillo. Bueno, muchas gracias. Yo soy Raúl. Gracias por escucharnos, gracias por su sintonía. Luego, la semana que viene, con muchas más cosas interesantes. Chau.